Muy bien, pues si te parece, Swan. Sí, sí, perfecto. Vale. Tenemos a Daniel y Hayes conectados, Perfecto. así que nada, lo dejo en vuestras manos. Yo estaré de backup, como ya sabéis, así que cualquier cosa me decís. Estupendo, Swan. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos los participantes en este webinar. Yo soy José Manuel Casasnova Roldós, consejero delegado de Roldós Media, y os agradezco en nombre de todos los que formamos Roldós vuestra asistencia esta mañana. Después de haber realizado 4 webinars sobre el medio digital el pasado mes de mayo, hemos pensado que sería interesante presentar otros 4 sobre los medios más tradicionales y que agrupan la mayor parte de la inversión publicitaria en España. Entre hoy y las próximas 3 semanas hablaremos de televisión, radio, exterior y prensa. Estos webinars los impartirán nuestros expertos en planificación de medios, Carolina Santiago y Enrique Soriano. En la parte técnica nos ayudará Swan Zanelli, que forma parte del equipo digital. Os recuerdo que no tendréis ni micros ni cámaras activadas durante la presentación, que durará unos 40 minutos. Mientras tanto, podéis dejar escritas vuestras preguntas y comentarios en el chat que tenéis en la parte baja de la pantalla y los responderemos en un coloquio al finalizar la presentación. Muy bien, y ya sin más que añadir, doy paso a Carolina Santiago para que nos hable del medio televisión. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, como ha comentado José Manuel, comenzamos estos webinars con el tema de la televisión. A ver. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por la televisión porque es el que mayor inversión publicitaria recibe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos haciendo una breve presentación de las personas que representan los distintos departamentos de Roldós. Aquí tenéis, pues bueno, algunos representantes de estas áreas, ¿de acuerdo? Yo concretamente llevo 8 años en la empresa Roldós, bueno, disfrutando de todo el proceso de planificación de medios, de buscar clientes, de nuevos retos y bueno, y un nuevo reto para mí es presentar un webinar porque es la primera vez que lo hago, entonces, bueno, espero que seáis comprensivos con mis errores, así que damos comienzo. Ya os comentaba que yo llevo concretamente 8 años, pero Roldós, como sabéis, es la empresa más antigua de Europa, llevamos casi 150 años de trayectoria, ¿de acuerdo? En 2022 celebraremos nuestro 150 aniversario. Y bueno, hicimos durante la pandemia, pues bueno, todos los medios y todas las agencias hemos estado sufriendo bastante y un poco también como apoyo a la prensa que estaba sufriendo una de las partes más importantes de toda esta situación, pues hicimos esta página, ¿no? Hicimos una pequeña inversión como marca, como agencia en prensa y aquí pues lo que veis, ¿no? Que en estos 150 años de historia hemos pasado todas las situaciones posibles, todas las crisis posibles, entre ellas esta pandemia, pero bueno, sobreviviremos como hemos sobrevivido a todas las anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, damos comienzo. Aquí veis un poquito un índice de los puntos que vamos a tocar para hablar del medio televisión. ¿Vale? Comenzaremos por una breve descripción del medio, ¿vale? Ponernos en contexto, un poco de cifras, ¿no? Luego hablaremos de la historia. En el contexto histórico pues veremos algunos anuncios que nos han llegado al corazón y haremos un poquito de reflexión de qué contenido podían tener esos anuncios para impactarnos, ¿no? O para que sigan en el recuerdo. Luego veremos los formatos, los distintos formatos que podemos utilizar en el medio televisión y qué objetivos cubre cada uno de estos formatos, ¿no? Dependiendo de qué objetivo persigamos en el medio televisión podemos utilizar unos u otros. Luego veremos el alcance. Bueno, no es lo mismo una campaña de televisión nacional que una campaña de televisión regional, ¿no? Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos dentro del medio televisión. Y luego veremos, pues bueno, las ventajas y desventajas que, como todos los medios, pues tienen sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Comenzamos por la descripción. Como descripción del medio, a priori las 3 patas más importantes es, en primer lugar, que es un medio audiovisual. No todos los medios tienen esta característica, ¿de acuerdo? De disponer de imagen y audio para presentar nuestro mensaje, ¿de acuerdo?
Luego, dispone del máximo alcance posible. La capilaridad de la televisión nos permite llegar a cualquier rincón de España con el medio televisión, ¿de acuerdo? Y por último, la rapidez, ¿de acuerdo? El medio televisión, debido justamente a esta capilaridad y al factor medio audiovisual, permite que podamos conseguir la máxima cobertura posible en el mínimo tiempo posible, ¿de acuerdo? En la primera semana de campaña ya podemos haber alcanzado el 80% de la cobertura prevista para esa campaña. Luego, a nivel de cifras, un poquito, para poner en contexto de inversiones, ¿no? Aquí vemos que televisión se lleva el 33% de la inversión total en publicidad, ¿de acuerdo? Representa el 33% del gasto publicitario, que son estos 2.127 millones de euros. Y lo que vemos en este gráfico es bueno, la comparativa de la inversión publicitaria, es decir, del gasto publicitario en el medio, respecto al recuerdo. Aquí vemos que televisión representa un 85,87% de recuerdo publicitario. Bueno, como todos sabemos, a ver, la publicidad la realizamos pues para ser recordados, ¿no? Para que la gente recuerde nuestros anuncios y luego compre nuestros productos. Entonces, la comparativa que hacemos aquí en esta gráfica es, por ejemplo, con el medio Internet, ¿de acuerdo? Aquí vemos que la inversión publicitaria en Internet desde hace 1 o 2 años, bueno, creo que 1 año solo, ha desbancado a televisión, es el 38,75% del total del gasto publicitario, pero sin embargo el nivel de recuerdo es inferior, ¿de acuerdo? Es el 81,12%. Esto es debido pues, a la saturación, a los formatos, ¿no? Lógicamente, la inversión es muy alta, pero el nivel de recuerdo no es tan alto como lo es en televisión. Y luego, comparando el concepto recuerdo, vemos que en exterior pasa justo lo contrario. El nivel de recuerdo es bastante similar al de Internet y televisión, sin embargo, la inversión en medios es de 7,14 respecto al total de inversión publicitaria, ¿de acuerdo? Sobre el total del gasto. Esto significaría que el medio exterior, de alguna manera, podemos considerarlo más rentable que los dos anteriores, ¿de acuerdo? Pero bueno, lógicamente el medio exterior se utiliza con unos objetivos, la televisión con otros, bueno, lo iremos viendo porque como vamos a hablar del medio exterior también en el tercer webinar, pues podremos ver algunas características de cómo se desarrolla. Luego aquí vemos pues, un pequeño gráfico de lo que hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos el primer gráfico, presenta la variable gasto publicitario y recuerdo publicitario. Y en el segundo cuadro vemos el índice, en la segunda columna vemos el índice recuerdo versus inversión. ¿De acuerdo? Es decir, invirtiendo en el primer cuadro vemos que invirtiendo en televisión un 34%, generamos un 46% de recuerdo. ¿De acuerdo? Es superior a el nivel de inversión. Y aquí en el segundo cuadro vemos que el índice es superior a 100, con lo cual es un buen índice de recuerdo. ¿De acuerdo? En televisión tendríamos de 120, en exterior de 281 y en cine incluso aún mejor, pues porque es un medio muy cualitativo, cautivo, etcétera. Tiene unas condiciones que favorecen al nivel de recuerdo. Luego, por último, por la última parte de descripción del medio, la última slide, lo que vamos a hacer es hacer una valoración de cuáles son los players que tenemos para invertir en televisión, ¿de acuerdo? Aquí vemos que Mediaset, que es el grupo líder tanto en audiencia como en gasto publicitario, vemos que representa el 43% de la inversión en publicidad, ¿de acuerdo? Aquí, pues, dentro del grupo Mediaset tenemos, pues, varios canales, todos ellos de diferentes tipos de audiencias, diferentes targets para conseguir abarcar la máxima audiencia posible, ¿de acuerdo? Tenemos 5, 4, Divinity, etcétera. ¿De acuerdo? El segundo grupo, y aquí siempre estamos hablando de duopolio, que es el gran tema de la televisión, ¿no? Que si queremos hacer sería A3 Media, con Antena 3 y La Sexta, y representa el 40% del gasto publicitario. ¿De acuerdo? Luego el resto se divide pues, entre el resto de nacionales, las autonómicas o los canales de pago. Luego en el cuadro que vemos a la derecha, arriba a la derecha, vemos que sí que es cierto, bueno, siempre se habla, ¿no? La televisión está bajando su consumo. Sí que es cierto que la tendencia es a la baja, pero vemos que en 5 años en los últimos 5 años solo ha bajado
2 puntos, ¿de acuerdo?, del consumo de televisión. Entonces, sí que es verdad que la tendencia es a la baja y sobre todo en determinados perfiles o audiencias como la gente joven, ¿no?, que realmente consume poquita televisión, pero a rasgos generales en los targets principales de consumo sigue siendo el medio líder. Vamos a pasar a la historia, ¿vale? Esto es simplemente un guiño, ¿no? Aquí vamos a ver el primer anuncio que se hizo, que fue en Estados Unidos. Os pongo aquí el vídeo y aquí veis algunas características de cómo fue y de... Ahí habéis visto, bueno, fue el primer anuncio, ¿de acuerdo? Costó $4 y, bueno, se emitió en un partido en la cadena local de Nueva York y, lógicamente, era solo una imagen estática con una voz en off. Bueno, este fue el primer anuncio. Y luego tenemos algunos anuncios que, depende de la edad que tengáis los asistentes, los recordaréis más o menos. Las muñecas de famosas se dirigen al WhatsApp para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús es la española, una aceituna como ninguna, está rellena de rica anchoa. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Big Naranja escribe fino. En cristal escribe normal. Big Naranja. En cristal. Busco un hombre llamado Jacques. Ricos y sabrosos, con guitos para comer. Por Navidad. El almendro. Curro se va al Caribe. Curro se va al Caribe. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bueno, ahí veis algunos anuncios que nos han dejado huella, bien sea pues por el jingle o por la frase, ¿no? Siempre se intentaba buscar alguna cosa que generara ese enganche, como hoy en día, pues bueno, buscamos temas más emocionales, ¿no? Que permitan pues que el nivel de recuerdo una vez sea cuanto mayor, mejor. Aquí vamos ya a los formatos y los objetivos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un pantallazo. En la parte izquierda de la pantalla veis, por ejemplo, los formatos en función del tipo de negociación, ¿de acuerdo? Por un lado tendríamos la opción de venta por descuento y, en segundo lugar, la venta por coste GRP. ¿Qué características tiene cada uno? Cuando hacemos compra por descuento suele ser que queremos aparecer en programas concretos, en espacios concretos, y aquí lo que solemos buscar es una afinidad con el contenido, una afinidad con el presentador, y esto, pues, un ejemplo podría ser hacer una acción especial en El Hormiguero, ¿no? Que tiene muy buena audiencia, a lo mejor nuestro producto es un producto desenfadado y es un programa que consideramos que puede ser afín con nuestro público objetivo. Entonces, lo que hacemos es contratar un espacio en ese programa que tiene un coste, nos aplican un descuento y tenemos un precio final, ¿de acuerdo? En función de la cantidad de veces que queramos aparecer. Luego estaría los objetivos de cobertura, es decir, cuando nosotros queremos llegar a la máxima cantidad posible de audiencia de nuestro target. Tenemos una pieza que suele ser un spot de 20 segundos y entonces queremos aparecer en todos los programas, en todas las cadenas, en todos los grupos donde vayamos a encontrar a nuestro target. Ahí lo que hacemos es comprar una campaña por coste GRP
y lo que compramos son GRPs, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver un poquito más desgranado todo el concepto de la contratación de campaña por coste. Luego en la siguiente columna tenemos las acciones especiales, que serían las que pertenecen a la primera, a la venta por descuento, ¿no? Aquí tendríamos diferentes alternativas, diferentes formatos. En primer lugar vemos el patrocinio. El patrocinio podría ser, pues, bueno, como cuando patrocinamos el tiempo, ¿no? Suele haber una careta de entrada de 10 segundos que dice, pues, tal marca patrocina el tiempo. Y otra careta de salida al terminar el contenido, ¿de acuerdo? Eso suelen durar unos 10 segundos cada careta y solo hay una imagen y este mensaje, ¿de acuerdo? Luego estarían las promociones, las telepromociones y las menciones. Esto es cuando suelen durar entre 45 y 120 segundos, entonces ya hay un prescriptor, que es el presentador del programa, o un colaborador, que habla de nuestro producto, de las características de nuestro producto, etcétera. Entonces, tanto el programa como el presentador es el prescriptor de nuestro producto. Esto suele utilizarse sobre todo para campañas de confianza de marca. Luego tenemos el product placement, que también ayuda a la confianza de marca, pues que podría ser la misma telepromoción o mención, pero con el producto en el programa. O, por ejemplo, cuando Arguiñano utiliza un aceite concreto y tiene el producto allí expuesto. Estos product placement pueden ser pasivos o activos, es decir, que hablamos mientras mostramos el producto, hablamos del producto, que esto sería activo, o pasivo, que es cuando tenemos el producto expuesto pero no se habla de él, ¿de acuerdo? Y luego estarían las sobreimpresiones, que es cuando comienza el programa, pues aparece como una imagen dentro de la pantalla con la imagen de un producto. Luego tenemos la modalidad de venta. Esto, pues, a lo único que afecta es, bueno, si nosotros contratamos solo un grupo o solo una cadena, podemos tener un mejor poder de negociación por estar trabajando solo con un grupo o con una cadena. Luego podemos preferir trabajar por módulos, es decir, por la afinidad que tenga cada contenido con mi público, independientemente de que formen parte del mismo grupo de cadenas. Bueno, seguimos. Aquí vamos a ver los dos tipos de campaña, ¿de acuerdo? La campaña por coste GRP, que es esta primera, que veis aquí en pantalla, y luego vamos a ver algunas opciones de las acciones especiales, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando contratamos una campaña por coste GRP? En primer lugar, hay dos grandes grupos, que son los dos grandes grupos de target, que sería adultos más 16 o hasta ahora amas de casa, y a partir de hace aproximadamente un año se le llama responsables de compra del hogar, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos adultos más 16 o responsable de compra del hogar, que son los dos grandes grupos que podemos comprar en televisión, ¿de acuerdo? Entonces luego está nuestro target core, que sería el target al que se dirige nuestro producto en concreto. Aquí vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para contratar una campaña por coste GRP. En primer lugar, tenemos que determinar cuál es nuestro target global y reforzarlo con nuestro target core, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nuestro target global puede ser responsable de compra del hogar y nuestro target core sobre ese target puede ser mujeres de entre 25 y 35 años con estudios universitarios, clases medias, medias altas. Otra opción podría ser individuos más 16, que serían adultos, y nuestro target core ser hombres entre 40 y 50 años, empresarios, ¿de acuerdo? La primera parte es la parte que nosotros contratamos para construir la cobertura. La otra parte es la parte de nuestro nicho, de nuestro target core, y lo que vamos a intentar es buscar la afinidad entre todos los contenidos de televisión para conseguir llegar a este target. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor hay programas que son muy afines con mujeres de 25 o 35 o muy afines con empresarios, ¿no? Entonces ahí vamos a intentar buscar la afinidad entre la programación de la parrilla. Nosotros en concreto, aquí veis en el margen derecho de la pantalla, vamos a hacer un ejemplo con individuos de entre 18 y 35 años, ¿de acuerdo? Clases medias, medias altas. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya tenemos cuantificado y determinado cuál es el target core y cuál es el target group principal, y ya sabemos cuántos individuos tenemos que impactar en el ámbito nacional, vamos a determinar qué franjas horarias consume este target, ¿de acuerdo? Aquí
aquí vemos, ¿no? En el cuadro que veis a la izquierda, vemos que el 30%, nuestro target, el 30% del consumo televisivo lo hace en prime time. Esto es una máxima que se suele repetir en todos los targets. La máxima audiencia, o sea, la franja horaria donde mayor consumo de televisión hay, suele ser prime time, ¿de acuerdo? Por eso suele ser la franja horaria más cara. Luego tenemos la sobremesa. Nuestro target, el segundo rango de horas en el que consume televisión, es la sobremesa, porque a lo mejor están comiendo en casa, etc. Y luego, en el gráfico que vemos a la derecha, vemos que también tiene un consumo destacado en domingos, ¿de acuerdo? Esto es porque en domingos a lo mejor suelen estar más en casa, esto también suele pasar en la mayoría de los perfiles. Los domingos nos gusta estar en casa, en el sofá viendo pelis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de contratar los diferentes pases en los diferentes horarios de los distintos programas. Luego, siguiente paso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues sabemos en qué horario están, pero ¿qué programas ven? ¿Qué cadenas ven? Bueno, pues aquí tenemos que ver nuestro target en concreto. Vemos que consume bastante Telecinco y Grupo 4. Es decir, en ámbito de cobertura vamos a tener que invertir en estos canales, en Grupo Telecinco, Grupo 4, que los dos forman parte del Grupo Mediaset, y luego tenemos un tercero que sería Antena 3. Pero luego también tenemos que ver qué afinidad tiene nuestro target, lo que comentábamos antes, ¿no? Nuestro target core con determinados canales. Aquí vemos que Neox tiene una afinidad muy destacada dentro de nuestro target, con un 124%. Todo lo que supera el 100% tiene una afinidad elevada, ¿de acuerdo? Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta, pues aquí vemos los costes del GRP y el share of voice, ¿vale? Mi audiencia, cómo voy a llegar a la audiencia y el coste que voy a negociar de mi GRP. Aquí os he hecho un pequeño panorama de 4 targets distintos, ¿de acuerdo? En primer lugar tendríamos responsable de compras del hogar, en segundo adultos, tercero niños y cuarto jóvenes, que sería el target que estamos trabajando en el ejemplo. ¿Qué características tienen? O sea, aquí vemos que los costes GRP varían. ¿Por qué varían? Bueno, pues el coste del GRP variará en función de la dificultad que tengamos de encontrar a nuestro target en el total de la parrilla, ¿de acuerdo? De programación. ¿Qué pasa? Que el responsable de compras del hogar es aquella persona que está en el hogar más cantidad de horas, es decir, podremos impactarlo durante las mañanas, a los mediodías, también por las tardes y por las noches. Adultos más 16 es el target que trabaja fuera de casa. Son aquellos individuos que trabajan fuera del hogar y, en consecuencia, vamos a poder impactarlos una menor cantidad de horas en el día. Por eso, pues a lo mejor a este target lo impactaremos pues, en el prime time, por las noches, etc. Entonces, la dificultad es mayor, por eso el coste es mayor también. Los niños sí que es cierto que los tendremos solo en determinados programas, pero es fácil encontrarlos, ¿de acuerdo? Porque están en unas programaciones muy concretas, por eso el coste es muy bajo y no son programaciones que están destinadas exclusivamente a ellos. Y luego los jóvenes, que como decíamos al inicio de la presentación, los jóvenes es el target que menos consumen televisión, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues bueno, consumen otro tipo de dispositivos, otro tipo de contenidos, pero no tanto la televisión. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el coste de GRP para alcanzar a los jóvenes es superior, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Luego vamos a tener que determinar, una vez tenemos cuantificado el coste de nuestro GRP, tendremos que, en función del presupuesto que tenemos, calcular cuántos GRPs voy a contratar y cómo los voy a distribuir en mi campaña, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues, una campaña aproximadamente de unas 3 semanas, que bueno, suelen durar eso, 3 semanas, un mes, etcétera, pues aproximadamente con el presupuesto que tengamos podamos hacer una campaña de 3 semanas. Aquí vemos en el primer gráfico pues cómo distribuiríamos esos GRPs por semanas, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho un ejemplo de la misma campaña, ¿de acuerdo? Destinada a un target individuos de 18 a 35, ¿qué alcance tendríamos en los 3 targets principales? Es decir, los 2 principales y el nuestro. Aquí vemos que, por ejemplo, en la primera semana, en amas de casa con la misma campaña,
obtendríamos 200 GRPs, en adultos más 16 obtendríamos 165 y en nuestro target core, que es 18-35, obtendríamos 80. Es la misma campaña con los mismos pases y en los mismos programas, solo que como la dificultad de encontrar a nuestra target es mayor que la de encontrar el responsable de compras del hogar o la ama de casa, pues la cantidad de GRPs que serviremos en esos mismos espacios es menor. ¿De acuerdo? Luego en el cuadrito que tenéis a la derecha vemos pues cómo distribuiríamos esos GRPs. Es decir, si en ama de casa en el total de las 3 semanas contratamos 520 GRPs, pues haríamos una distribución aproximada de 170 GRPs por semana. Esto implicaría un alcance del target ama de casa o responsable de compras del hogar del 77,2%. ¿De acuerdo? Este es el alcance que tendríamos sobre este target. Y esa misma campaña en individuos 18-35 llegaríamos tan solo al 58%. ¿De acuerdo? Con esos 200 GRPs que representarían pues 70 GRPs por semana. ¿De acuerdo? Claro, dependiendo del objetivo que tengamos y de la campaña que queramos desarrollar, tenemos que afinar en contenidos, afinar en franjas horarias para conseguir optimizar al máximo la cantidad de GRPs que servimos sobre nuestro target, lo cual no significa que los otros targets no nos estén viendo. Nos están viendo, pero con mayor cantidad de GRPs que en el que estamos trabajando. Luego, por último, tenemos el posicionamiento del spot y pues, las posiciones preferentes, ¿no? Si tenemos muchos pases en prime time y si tenemos muchos pases en primera, segunda y tercera posición antes del contenido y después del contenido. Aquí vemos también un pequeño ejemplo de, como veíamos antes, el coste GRP de responsable de compras del hogar es mucho más barato que el de adultos. Entonces, eso también afecta a las posiciones preferentes y a las posiciones en prime time que nos van a garantizar. Es decir, si nosotros compramos un GRP en responsable de compra del hogar, nos van a garantizar entre un 20 y un 30% de los pases dentro de prime time y, sin embargo, si compramos adultos, nos van a garantizar pues ya un 40% en prime time. ¿De acuerdo? Los costes son más elevados, pero también tenemos un mejor posicionamiento de nuestros pases en la parrilla. ¿De acuerdo? Y aquí vemos pues, también cómo trabaja los jóvenes, también es un target más caro y también tenemos una garantía de que tenemos unos pases en prime time y posiciones preferentes. Luego pasamos a las acciones especiales, ¿de acuerdo? Hemos visto los ejemplos de cómo planificar una campaña por coste GRP, que sería esta campaña de spot convencional, pero también podemos decidir, o porque no tenemos spot, o porque queremos estar solo en unos espacios concretos, o porque el objetivo de nuestra campaña es mejorar nuestro posicionamiento de marca o nuestro reconocimiento de marca, decidimos hacer formatos especiales, ¿de acuerdo? Estas menciones, telepromociones, etcétera, las vamos a ubicar en un u otro programa dependiendo de la afinidad que tenga con nuestro producto. Por ejemplo, podemos querer estar en un programa de deportes, pues porque nuestro producto es deportivo, o podemos querer estar en un programa pues porque el presentador es un buen prescriptor de nuestra marca, ¿no? Estas son las dos razones principales por las que podemos escoger un u otro contenido para hacer nuestras acciones. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de telepromoción con product placement, ¿de acuerdo? El producto está dentro del programa y escogemos al presentador porque es afín a nuestro producto por edad, por sexo, etc. Estar trabajando al otro lado de una crema que con una sola aplicación y en pocos minutos redujera hasta el 84% de las arrugas durante horas parece imposible, pero yo ya he probado el nuevo Remescar corrector de arrugas al instante y sus resultados son alucinantes. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, le hemos pedido a Laura si se podía aplicar el producto y así poder ver... Bueno, ahí veis un ejemplo. Perdón, quiero ir al anterior. Y aquí veis un ejemplo de afinidad entre el programa y el producto, ¿de acuerdo? Belleza hace que todos en el equipo sintamos la fuerza de la madre naturaleza, un poder que nos trae Herbal Essence.
Productos de origen natural, sin sulfatos y certificados por expertos en investigación botánica. Su aroma es tan irresistible que te transporta a este paraíso. Bueno, aquí veis estos dos ejemplos. Aquí veis, bueno, en la slide ya indica, ¿no? Las telepromociones o menciones suelen durar entre 45 y 121 segundos y, bueno, el presentador o prescriptor del producto habla del producto teniéndolo presente o no. Luego tenemos Esterimar, de Laboratorios Rey Jofra, patrocina este espacio. ¿De acuerdo? Son 10 segundos. Careta de entrada, 10 segundos careta de salida, antes y al terminar el contenido. Y luego un ejemplo de sobreimpresión. Nuevo Photoready Candid de Revlon, base de maquillaje antipolución acabado natural. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos de opciones que podemos hacer en formatos especiales. Luego ya pasamos al alcance, ¿de acuerdo? Las campañas de televisión, como sabéis, pueden ser de ámbito nacional, donde iríamos a estos dos grandes grupos principalmente, y luego pueden ser regionales, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes. En primer lugar, aquí tenemos pues, el ranking de las 10 cadenas, de las 10 primeras cadenas a nivel de ranking. Aquí vemos que Telecinco ocupa el primer lugar, Antena 3 el segundo. Luego tenemos la primera, que como sabéis que como es pública, pues no se puede hacer publicidad, pero es la tercera en el ranking de share por cadenas. Bueno, y ahí tenéis todas las cadenas en el ranking de estas 10 primeras. Y aquí a la izquierda veis que, dependiendo de la cadena, tiene mayor afinidad con un target u otro, ¿de acuerdo? Así como Telecinco es más afín con responsable de compras del hogar, pues, por ejemplo, 13 tiene una audiencia senior de mayores de 65, ¿no? O la primera. Luego, pues, bueno, la 2 también tiene una audiencia más senior, Factoría de Ficción va más dirigido a adultos y a familias, ¿no? Entonces, todo este tipo de información la tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger en qué cadenas y en qué programas queremos estar dependiendo del target que estamos trabajando. Luego aquí tenemos las regionales, ¿de acuerdo? Aquí vemos que, bueno, TV3 en Cataluña tiene una audiencia del 14,6%, global, es decir, sobre el total de Cataluña. Lógicamente, si trabajamos targets más seniors, esta cobertura va a subir, y si trabajamos targets más jóvenes, esta cobertura baja, ¿de acuerdo? Pero aquí más o menos veis un panorama de más o menos las televisiones regionales qué alcance tienen en cada zona, ¿no? Por ejemplo, pues TV3 es la primera, luego Galicia también es muy fuerte en su televisión regional, Aragón también, aquí vemos que EITV2, que es la que se emite en castellano, tiene muy buena audiencia, pero sin embargo EITV1 ocupa el último lugar, ¿de acuerdo? Que es la que se emite en vasco y no tiene tanta audiencia, ¿de acuerdo? Aquí también, bueno, vemos Telemadrid, ¿no? Madrid es una ciudad muy importante para nuestras campañas. Si hacemos campañas nacionales suele ser una de las zonas que es más importante y, sin embargo, la televisión regional, pues bueno, tiene fuerza, pero, y sí que es verdad que en los últimos años cada vez ha ido ganando más audiencia, pero todavía no está en los primeros. Luego aquí tenemos pues el share de las cadenas de pago, ¿de acuerdo? Tenemos las cadenas nacionales y luego tenemos las cadenas de pago. El total de las cadenas de pago representaría un 10% del total del share. Y aquí tenemos principalmente Movistar y luego Pulsa con todos estos canales que algunos son de pago y otros son gratuitos, como por ejemplo TEN o 13 Televisión que se emite en público. Y luego pues tenemos estos dos grandes grupos, pero en la parte digital, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo la televisión, la televisión convencional y aquí, y aquí tenemos pues la televisión digital. Así como Mediaset es líder en televisión convencional, Antena 3 es líder en televisión digital, ¿de acuerdo? 26,3 millones de audiencia tiene el grupo A3 frente a 17,5 de Mediaset. Y luego, hablando de televisión digital, tenemos otros formatos que nos pueden servir cuando tenemos presupuestos más ajustados, pero necesitamos hacer televisión nacional.
tenemos la opción de hacer Samsung TV, ¿de acuerdo? Es un formato de spot, también es un formato de spot. Podemos utilizar un spot o podemos utilizar banner, como queramos. Y, bueno, llega al 18% de los hogares en España, ¿de acuerdo? Disponen de televisión Samsung en sus hogares. Y, bueno, es una forma de hacer televisión digital más económica, pero en formato televisión, se ve en el dispositivo de televisión. Y luego pasamos a las ventajas y a las desventajas, ¿de acuerdo? También hay ventajas y desventajas en campaña nacional y campaña regional. En primer lugar, como medio, así en general, las principales ventajas del medio de televisión es que es un medio audiovisual, ya lo hemos visto en la primera slide de la presentación. Las campañas de televisión son muy buenas para generar imagen de marca, nos permiten segmentar las audiencias, ¿de acuerdo? Ir a targets muy concretos, yendo a programas específicos. Luego se conecta con el público, pues porque estamos en un momento cautivo, ¿de acuerdo? Que estamos consumiendo contenido y estamos en un momento tranquilo en casa. Luego la rapidez, que también lo comentamos en la primera slide, es un medio que llega rápidamente a toda la audiencia que queremos impactar. La flexibilidad geográfica con las campañas regionales y la calidad del mensaje. Lógicamente, los estándares de calidad de televisión son mucho más altos que los que tienen otros medios. Tenemos que pasar control, ¿de acuerdo? Con nuestros spots y con nuestros contenidos. No se puede emitir contenidos que estén fuera de lo que determina control, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí es una ventaja principal, ¿no? Luego tenemos, en función de si nuestra campaña es nacional o regional, ¿de acuerdo? Aquí vemos que en campaña regional tenemos unas ventajas, ¿de acuerdo? El hecho de hacer una campaña nacional nos da unas garantías de cobertura. Nos permite utilizar campaña de spot convencional o realizar acciones especiales. Nos da confianza el hecho de estar en cadenas nacionales. A priori entendemos que los anunciantes que salen en cadenas nacionales transmiten una mayor confianza pues por tener más prestigio, ¿no? O por disponer de presupuestos para poder hacer campañas nacionales. Y luego, como desventajas, tendríamos pues, que tenemos un duopolio, esto es así, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar con estos dos grandes grupos y eso a nivel de negociación pues tendrá unas limitaciones, ¿de acuerdo? Los costes de hacer una campaña nacional, que lógicamente son mucho más elevados que los de hacer una campaña regional, y no tenemos capacidad de segmentar geográficamente. Sí que es verdad que en Canarias hay Antena 3 Canarias y Telecinco Canarias, pero fuera de esa segmentación no podemos hacer mayor segmentación geográfica. Las características de las autonómicas, pues bueno, como ventajas tenemos capacidad de segmentar geográficamente. Si tenemos un producto que no queremos comunicar o que no distribuimos en todo el territorio, podemos seleccionar esas zonas donde sí queremos estar presentes y queremos hacer campaña. Luego los costes, lógicamente, son mucho más bajos en función de la audiencia que tenga cada cadena, son mucho más bajos que los de una campaña nacional. Se puede también utilizar campaña de spot convencional y acciones especiales exactamente igual que en la campaña nacional. Y tenemos el poder de prescripción local, ¿de acuerdo? Pues el prescriptor es un prescriptor de la zona, con mayor afinidad con nuestro público, etc. Y como desventajas, pues la cobertura de algunas cadenas, lo que hemos visto, ¿no? Hay algunas emisoras que tienen buenas audiencias y otras que deberíamos reforzar con otros medios. Luego tenemos las de pago, ¿de acuerdo? Que las ventajas principales son los costes. Lógicamente, aquí podemos hacer una campaña nacional, pero con costes más reducidos, pero menor audiencia. Tiene muy buenas afinidades porque vamos a estar en programas que vamos a seleccionar en función de la afinidad con el producto. Y como desventajas, bueno, tenemos que principalmente trabajar con el spot convencional y la cobertura. Lógicamente, ya hemos visto que las de pago pues llegaban a un 10%, incluyendo todo, llegaban a un 10% de audiencia, cuando las televisiones nacionales pues podemos llegar a audiencias muy, muy superiores. Y esto es todo. Ahora vamos a pasar le cedo el turno a Quique, que va a leeros las preguntas, si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, os doy las gracias a todos por asistir. Sé que vamos todos muy apretados de tiempo y os agradezco mucho que me habéis dedicado esta horita. Muy bien, Carol. Estoy reactivando ahora micros y cámaras, ¿vale? De ellos dos.
Y vamos a... un segundín. Bueno, yo, mientras prepara Swan, quiero felicitar a Carol porque ha realizado una auténtica planificación del medio perfecta. Porque hemos dicho 40 minutos y lo ha clavado. Clavaos, ¿eh? No ha sido a propósito, ¿eh? Fenomenal, muy bien, estupendo. Y ahora, Genial, pues ya está. Mientras Quique mira a ver si hay algún comentario o pregunta, yo me avanzaría, como siempre yo no puedo estar callado, y le querría preguntar a Carolina, a ver, una idea. En la transparencia del target core y del target general, hablabas del target general Telecinco, Grupo Telecinco, 4, Antena 3, y en el target core, por ejemplo, Neox, ¿no? Entonces yo pregunto, si uno tiene 300.000 euros, por poner un ejemplo, de inversión publicitaria, ¿qué es mejor? ¿300.000 euros en el target general Telecinco, etcétera, o 250.000 en el target general y 50.000 en el target core, que sería Neox o lo que sea? ¿Qué tendría que pensar yo aquí? A ver, siempre tiene que primar la cobertura, ¿de acuerdo? El primer gráfico lo que nos mostraba es en qué canales teníamos la máxima cobertura sobre nuestro target, también es el target core, donde alcanzábamos la máxima cobertura, que veíamos que era Telecinco, 4 y seguido de Antena 3. En nuestra estrategia siempre tiene que primar la cobertura, ¿de acuerdo? Siempre que nuestro objetivo principal sea el de alcanzar la máxima cantidad de nuestro target, ¿no? Si buscamos afinidad, pues entonces ahí sí que todo depende un poquito de la estrategia que estemos buscando. O sea, si nosotros lo que queremos es cobertura, siempre tiene que primar el alcance máximo, es decir, en los criterios de cobertura. Ahora, si lo que nosotros buscamos es un posicionamiento de marca porque somos conocidos, pero queremos reposicionarnos sobre un target que todavía no controlamos mucho, pues la afinidad es un factor importante. Es decir, es importante estar en programas que generen mucha afinidad con nuestro público y con nuestro producto. Entonces, bueno, hay que hacer un mix de las dos. Lógicamente, hay que hacer, si el presupuesto es pequeño, pues siempre va a primar la cobertura, pero siempre un poquito en función de los objetivos de la campaña. Muchas gracias. Quique, creo que hay alguna pregunta. Bien. Tenemos una pregunta aquí que la tienes en la presentación. Sí. Una consulta. G. Serrano nos... bueno, primero de todo, hola, soy Quique Soriano, soy compañero de Carol y quien impartirá la webinar de la semana que viene sobre todo el tema de radio. O sea, si estáis interesados ya sabéis que la semana que viene estaremos aquí con todo el tema de la radio. Pues nos está preguntando, primero, gracias por la oportunidad de asistir, ha estado realmente muy bien, o sea, muy bien, Carol, también digo que muy bien. Me gustaría profundizar, si es posible, un poco en el concepto de GRP. ¿Cómo entender el valor que obtenemos? Pues también influye según el tipo de campaña, nacional o regional. Gracias. Perfecto. El coste GRP, como veíamos en la diapositiva de los costes, varía en función del target que compramos. O sea, el GRP es la unidad de medición de la audiencia a la que queremos alcanzar. Yo igualmente te puedo mandar un mail con algunos detalles que te pueden ayudar a entender más el concepto GRP, pero en términos generales, es la unidad que nosotras, las agencias, utilizamos para comprar los paquetes de audiencia, ¿de acuerdo? Cada GRP llega a una cantidad determinada de nuestra audiencia. Lógicamente, pues los GRPs, como veíamos, el GRP en adultos es muchísimo más caro que en responsable de compras del hogar y en jóvenes es muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque este GRP es este target es mucho más difícil de encontrar dentro del total de la programación, por eso el coste es más elevado. Pero es una unidad de medición, no es un concepto de coste o de audiencias, sino que es una unidad de medición de nuestra audiencia. Yo igualmente te voy a mandar un mail con un poco más de explicación de la palabra y de cómo se determina, ¿no?, los costes de cada uno. Pues creo que ha sido tan clara tu exposición que no hay muchas más preguntas. Más preguntas. ¿Vale? O sea, no hay más preguntas, supongo que no hay dudas.
Si tenéis dudas, pues bueno, ya lo sabéis, nos podéis enviar un mail y todo lo que podemos responder y demás y ahondar en el tema, pues para eso estamos. Muy bien, pues efectivamente, como no hay más comentarios, agradecemos a los asistentes que hayan participado en este webinar, a Carolina, que como digo ha sido súper puntual y ha planificado muy bien el medio televisión. Y como ha dicho Quique, recordaros que en los próximos 3 jueves a las 12 transmitiremos un webinar sobre los otros 3 medios tradicionales para completar el cuarteto, ya que televisión, radio, exterior y prensa son los que se llevan la mayor parte del gasto publicitario en España en los medios tradicionales. El jueves que viene, día 22, a las 12, Quique será el que tendrá el reto de planificar su tiempo igual de bien que Carolina, porque Quique le gusta explicar muy a fondo, con mucha pasión, que Quique es un tío muy apasionado y sus clientes lo conocen muy bien. Entonces os invitamos a todos a estar el jueves que viene a las 12 para escuchar el webinar sobre el medio radio. A todos, muchas gracias y esperamos veros el jueves que viene. Adiós. Muy bien, damos por finalizada la sesión. Adiós. Chao.